Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Los dos temas que más se han comentado en Colombia en los últimos tiempos son educación y trabajo. Cómo ofrecer una educación de calidad y cómo crear trabajo productivo. Hemos hecho una serie de programas donde invitamos a los representantes de los sectores empresariales y a los empresarios mismos para que nos contaran de la historia de sus empresas, de cómo veían ellos la sociedad, de qué aporte podían hacer y cómo veían sus relaciones con el sector universitario. Y hemos querido en esta oportunidad mirar la otra cara de la moneda y es entrevistar a los rectores de las universidades para que nos cuenten ellos la historia de sus universidades, cómo ven la relación entre la universidad y la sociedad, particularmente en estos momentos difíciles, y qué creen ellos que puede ser el aporte de la organización universitaria a ese gran trabajo de construir una sociedad más equitativa. Hemos invitado en esta ocasión al padre Luis Felipe Gómez Restrepo, sacerdote jesuita, quien es el rector de la Universidad Javeriana en Cali. Quiero saludar al padre Gómez, agradecerle mucho que haya aceptado nuestra invitación y empezar por preguntarle algo sobre su vida personal, porque el padre es una mezcla extraña de disciplinas académicas. El padre es abogado, es administrador de empresas, es economista, pero al mismo tiempo es teólogo y ha hecho una maestría en teología en el Instituto Sèvres, que tiene la Compañía de Jesús en París. Y yo quería preguntarle cómo hace una persona para conciliar la vida espiritual con tantas exigencias materiales. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Y no, pues es una vida muy multidisciplinaria, muy variada, y yo creo que ahí le permite a uno ver la complejidad de las cosas de la vida. Entonces ha sido una vida muy interesante. Yo fui periodista, fui director de un periódico, he sido director de un programa de paz para el país, he sido rector de un colegio, decano, ahora rector de la universidad, y eso me ha permitido como estar mucho en contacto con la gente, y yo creo que ese es el punto clave. Entre más uno escuche a la gente que está alrededor, mucho más va a poder interpretar esas necesidades para darle respuestas. Su padre, el doctor Hernando Gómez Otálora, fue un eminente colombiano que tuvo una actividad igual de multidisciplinaria que la suya. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Hacienda, rector de los Andes. ¿Esa multidisciplinariedad la aprendió en casa? Claro, y desde que yo empecé a estudiar, yo empecé a estudiar Derecho y Economía al mismo tiempo en la Universidad de los Andes en Bogotá, porque los hijos de los rectores teníamos beca allá en los Andes. Ah, qué bueno. El, la institución universitaria es una institución muy antigua y pues data de la Edad Media y su origen es especialmente eclesiástico. Luego se volvió un espacio de debate científico más independiente, pero una rama de esas universidades siempre mantuvo ese carácter eclesiástico, por así decirlo, que en nuestra época se manifiesta en la figura de las universidades pontificias, que tienen una especie de autorización papal para usar ese nombre, pero que digamos su criterio original fue ser universidades confesionales frente a otras corrientes ideológicas que había en su momento. ¿Cuál es el papel de una universidad que inicialmente fue confesional como la Javeriana en el siglo XXI? Yo creo que el aporte es fundamental. Si bien la educación es un servicio público y está pues abierto para todas las personas, ¿cierto? Y todos los que tomamos acción en ese sector, prestamos un servicio público. Pero es un servicio público en una democracia plural, participativa, diversa. Y es ahí donde entra el punto. Universidades estatales son muy importantes que existan. Han jugado un papel fundamental en la historia de la educación en el mundo y sobre todo en Occidente. Pero también es muy importante que esa educación
no sea unanimista, no tenga un mismo corte, obedezca a unas mismas dinámicas e intereses, etcétera, sino que haya una gran pluralidad. Por eso es fundamental que exista la universidad privada. Y en Colombia somos más o menos en un market share, como dicen los de mercadeo, o una participación de mercado 50-50. Y yo creo que eso es muy importante para el país, porque es muy importante que la educación sea plural, variada, que haya ópticas distintas para leer la realidad. Hablemos un poco de la Universidad Javeriana, de la cual yo soy egresado como su papá abogado y economista. Y la Universidad Javeriana pues tiene una historia muy antigua porque se remonta a la época colonial, durante 150 años más o menos, estuvo aquí en los siglos XVII y XVIII. Luego fueron los jesuitas expulsados por el rey de España, que es una explicación que usted debería darnos, y luego los volvieron a recoger y fundaron el Colegio San Bartolomé, pero la Javeriana como la conocemos hoy es como del año 39 y tiene ese carácter de pontificia. Hoy es una universidad muy grande, tan grande en su conjunto como la Universidad del Valle, tiene cerca de 30.000 estudiantes. Cuéntenos un poco de esos orígenes de la Javeriana en Bogotá y obviamente de la Javeriana en Cali. A ver, la Javeriana Bogotá nace allá en la Plaza de Bolívar, en una esquinita que queda entre el Palacio Arzobispal y el Congreso. En esa esquina que se le hizo un patio tumbando una parte de la estructura que existía, que quedó buenísima, porque es como una especie de apéndice de la Plaza de Bolívar allí. Ese colegio que hacía las veces de seminario y por lo tanto de universidad en su época, comenzó a funcionar y fue muy importante en la época colonial, con la expulsión de los jesuitas que operó por unas razones mundiales, no fueron razones aquí colombianas en ese entonces, en esa expulsión, porque ha habido varias. En esa expulsión fue más por una decisión de los reyes europeos, ¿cierto? Y particularmente algunos que veían un poder muy grande por parte de los jesuitas como grandes asesores, asistentes de muchas personas en el poder. El Papa Negro que hablaban, ¿no? Entonces, esa malquerencia que empezó a crecer allí por el poder de los jesuitas llevó a la supresión de la Compañía de Jesús. Entonces, y con ella, todos los bienes que tenía la Compañía de Jesús, todas las obras que tenía en la época de la colonia, pasaron o al Estado o a otras órdenes religiosas. Ahí perdimos la Javeriana, pero luego viene la restauración, como usted lo decía, a principios del siglo pasado, y ya tenemos más de 90 años en la sede central, y en la Javeriana Cali cumplimos el año pasado 50 años, que es un emprendimiento hermoso, un emprendimiento que ha sido de la gente vallecaucana con el acompañamiento de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Una universidad que se ha hecho ella misma, todo lo que hoy ve usted en el campus, todo lo que ve usted de comunidad académica organizada, todo lo que vemos como un bien público, como son las universidades de Javeriana Cali, ha sido realizado acá por la gente de aquí del Valle. Y particularmente de la Universidad del Valle, nosotros tenemos en la mitad de nuestros profesores, la mitad de nuestros profesores o tienen pregrado o posgrado con la Universidad del Valle. Es decir, nosotros hemos sido, y yo siempre lo he dicho, unos tributarios de esa gran universidad y de esa gran alma mater del Valle, que es la Universidad del Valle. Y bueno, muy bien, así comenzó un emprendimiento muy sencillo, en los salones del Colegio Hermans por la noche. Allí comenzó la Universidad Javeriana Cali con unos cursos para contaduría, solicitada por los empresarios. Los empresarios de la época se vieron obligados a tener ya los contadores profesionales, entonces necesitaban, pues, digamos, reciclar a todos estos que eran empíricos. Entonces allí comenzó la Universidad Javeriana. Y el segundo gran motor que tuvo la universidad en sus inicios fue ingeniería industrial, totalmente alineada con la competitividad, con fortalecer las capacidades productivas de la región. Es una universidad muy ligada
al sistema productivo desde sus inicios. Cuando uno revisa las estadísticas estudiantiles, son un poco desoladoras porque las estadísticas indican que de cada 100 muchachos que se gradúan de bachillerato, más o menos entre 20 y 25 entran a la educación superior, y eso cuando uno considera educación superior, el SENA y todas las tecnologías y los tecnólogos y los técnicos, o sea, un criterio amplio de lo que es una educación con un carácter terciario, o sea, alguien que se educa después de haber salido de bachillerato. De esos solamente 25, y de esos entran a la universidad, y la mitad de esos se quedan en el camino. O sea, que uno podría decir que de cada 100 estudiantes que salen de bachillerato, solamente 10 se gradúan. Como usted lo dice, de esos 10 la mitad están en las universidades públicas y la otra mitad está más o menos en las universidades privadas. ¿Qué es necesario hacer para que esa deserción sea menor y para que esa recepción de los estudiantes sea mayor? Fundamentalmente, mirar un poco hacia atrás. El nivel de calidad de la educación, desgraciadamente, de este departamento, el departamento del Valle, da tristeza. Es el colmo que la tercera economía del país por PIB, por producción, sea la última en el ranking de calidad de la educación básica y media. Ahí tenemos un hueco grandísimo como sociedad, un problema fortísimo. Es el colmo que nosotros tengamos una educación básica tan mala. Eso evidentemente se refleja después en la universitaria, en la terciaria, como lo señalabas, Óscar. Ahí, ¿cuál es el punto? Tenemos que mejorar la calidad y tenemos que mejorar la cobertura de la educación superior, porque en términos de cobertura de educación superior estamos por debajo de muchos departamentos parecidos a nosotros. ¿Cómo es así que no tenemos una cobertura si tenemos unas universidades de las mejores del país? Tenemos 2 universidades con la mayor acreditación institucional en el país, Universidad del Valle, Universidad Javeriana. Tenemos excelentes universidades con acreditaciones internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos que mejorar la cobertura de la universidad de calidad. Y en eso tenemos que trabajar en 2 sentidos, en aumentar los cupos, las que tenemos calidad, y en ayudar a desarrollar a las otras universidades, a las que no son de óptima calidad, ayudarlas en ese desarrollo de la calidad de sus instituciones. Ahí tenemos un gran reto como región. Y también, naturalmente, estaría usted hablando de plata. Sí, señor. Hablando de plata y hablando de inversión por parte de los entes regionales en educación. Y ese es uno de los puntos donde en el ranking de competitividad global que lo hace el Consejo Privado de Competitividad de manera anual, estamos de últimas en ese esfuerzo regional por la educación. Por eso, digamos, ahora me pareció excelente ese plan de emergencia del alcalde de Cali para hacer ese proyecto de todos y todas a estudiar para impactar a 10.000 jóvenes en la ciudad. Por ahí es la salida, por ahí es. Antes de continuar hablando con el padre Luis Felipe Gómez, rector de la Universidad Javeriana, sobre los temas de la actualidad universitaria, ya que nos hizo un recorrido por la historia de la Javeriana y su historia personal, vamos a hacer un corte.